Buenos días a todos los asistentes. Hoy, 28 de julio del 2026, siendo la hora programada, se declara instalada la audiencia de juzgamiento en el proceso judicial seguido por el señor Julio de la Cruz de la Torre contra el Banco de la Nación, el cual se encuentra representada en este acto por el señor Antonio Emilio Illescas Rodríguez, sobre desnaturalización de contrato de locación de servicio y reconocimiento de vínculo laboral. Quien les habla es la doctora Iraida Rodrigo de la Cruz, jueza titular de este juzgado especial de trabajo. Se les recuerda a los concurrentes que, conforme a las formalidades de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497, esta sesión queda registrada en audio y video, rigiéndose bajo los principios de oralidad, concentración y buena fe procesal. Procedemos con la acreditación de la defensa técnica. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Buenos días, señora juez y demás presentes. En esta sala virtual, por la parte demandante, comparece el abogado Jonathan León Valerio, con registro del Colegio de Abogados número 44014051, con domicilio procesal y casilla electrónica ya señaladas en autos, en defensa de los derechos laborales de don Julio de la Cruz de la Torre, quien me acompaña en la audiencia. Muchas gracias. Procedemos con la acreditación de la parte demandada. Tiene la palabra la defensa técnica. Buenos días, magistrada. Por el Banco de la Nación comparece el abogado Néstor Ordóñez Choque, inscrito en el Colegio de Abogados con el número 40381427. Conjuntamente con el apoderado judicial de la entidad, el señor Antonio Emilio Illazaca Rodríguez, señalando los datos de notificación ya consignadas en la contestación de la demanda. Estando debidamente acreditadas las partes y declarada la validez de la relación procesal, pasamos a la fase de confrontación y posiciones. Se concede el uso de la palabra al doctor Jonathan Ferrey León Valerio para que exponga su teoría del caso en un tiempo máximo de 3 minutos. Muchas gracias, doctora. Nuestra teoría del caso se sustenta de manera sólida en el principio de la primacía de la realidad. Mi patrocinado, el señor Julio de la Cruz, ingresó a prestar servicios para el Banco de la Nación de manera continua desde el 1 de agosto del 2012. Si bien formalmente se obligó a suscribir sucesivos contratos de locación de servicios, en la práctica sus funciones consistieron en la promoción, colocación y comercialización de productos financieros habituales de la entidad, tales como créditos multirrey y seguros bancarios. El servicio prestado fue estrictamente personal, percibiendo una retribución mensual fija bajo el ropaje de recibos por honorarios y sujeto a un poder de dirección y supervisión organizativa por parte de los funcionarios de la institución. Invocamos la presunción de laboralidad del artículo 4 del Decreto Legislativo 728 y el artículo 23.2 de la Ley número 29497. Solicitamos que se declare la desnaturalización de dichos contratos civiles y reconozca la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Concluido el alegato de la parte demandante, se concede el uso de la palabra al doctor Néstor Ordóñez Choque para que exponga la teoría del caso de la parte demandada por el mismo lapso de tiempo. Doctor Choque, tiene la palabra. Con
Con la venia de su despacho, magistrada, el Banco de la Nación solicita que la demanda sea declarada infundada en todos sus extremos. La relación jurídica mantenida con el señor Julio de la Cruz de la Torre fue de naturaleza estrictamente civil, regulada válidamente por el artículo 1764 del Código Civil y amparada en la autonomía de la voluntad de las partes. El acto fue contratado como un locador independiente para ejecutar campañas específicas de difusión comercial, sin cumplir jornadas obligatorias, sin control de asistencia y sin estar sujeto al reglamento interno de trabajo ni a la potestad disciplinaria ni representada. La emisión regular de sus recibos por honorario acredita que el propio demandante aceptó libremente la naturaleza civil de su vinculación comercial, por lo que no corresponde desnaturalizar acto jurídico alguno. Gracias, señora magistrada. Habiendo escuchado la delimitación de las teorías del caso, este despacho fija como principal punto controvertido determinar si detrás de los contratos de locación de servicio existieron los elementos concurrentes de un contrato de trabajo, específicamente la subordinación jurídica. A efectos de dinamizar la actuación de los medios probatorios y haciendo uso de mis facultades de interrogatorio, me dirijo al representante del Banco de la Nación, señor Antonio Emilio Illescas Rodríguez. Revise las cláusulas de los contratos civiles aportados por su propia institución y responda a este despacho. Si el demandante era un locador plenamente autónomo, ¿por qué los contratos estipulaban expresamente que los servicios no podían ser delegados en terceras personas sin autorización propia del banco? Señora magistrada, eh, voy a empezar diciendo que esta demanda debe declararse infundada, ya que considero que los contratos de locación de servicio que celebré con el señor Julio de la Cruz La Torre fueron válidos y se realizaron conforme a ley. Desde mi posición, el demandante prestó sus servicios de manera independiente, sin estar sujeto a un horario de trabajo, órdenes permanentes o control propio de una relación laboral. Por ello, pido a su despacho que se mantenga la naturaleza civil de los contratos suscritos y que no se reconozca la existencia de un vínculo laboral ni se ordenen los pagos, ni se ordene el pago de beneficios laborales que reclame el demandante, porque no corresponde a los acuerdos hechos por mi representada en mi condición de representante legal ni por el señor en su condición de demandante. Doctor Jonathan Ferreiros León Valerio, la parte demandada, sostiene que el actor no ha aportado memorándum, sanciones disciplinarias o tarjetas de marcación que acrediten subordinación jurídica. ¿Qué tiene que argumentar su defensa frente a esta evidencia? ¿Falta de documentos de control? Bien, señora magistrada, la subordinación jurídica en el derecho laboral moderno no se reduce exclusivamente a la sanción o al marcado de un reloj electrónico. El señor Julio de la Cruz realizaba labores integradas por completo dentro de la estructura ordinaria y permanente de las agencias de la entidad demandada, coordinando diariamente con los jefes de área y utilizando la infraestructura física y los sistemas informáticos del propio banco. Adicionalmente, conforme al artículo 23.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, habiéndose acreditado la prestación personal de servicio, opera de forma automática la presunción legal de laboralidad, el cual le correspondía al Banco de la Nación destruir dicha presunción demostrando una autonomía fáctica real, carga de la prueba que la demanda ha omitido completamente en este proceso. Votando el debate de los medios probatorios, pasamos de inmediato a los alegatos de clausura. Concedo el uso de la palabra al doctor Jonathan Ferrey por un tiempo de 2 minutos. Bien, gracias, señora juez.
Durante el desarrollo de esta audiencia ha quedado firmemente demostrado que el ropaje civil fue utilizado únicamente como una fachada formal para encubrir una auténtica relación de dependencia y evadir derechos sociales. Al confluir la prestación personal, los pagos mensuales periódicos y una subordinación organizativa innegable. Solicitamos que estime la demanda amparando el principio de primacía de la realidad y haciendo prevalecer el carácter intuitivo de nuestra Constitución. Gracias. Se concede la palabra al doctor Néstor Ordóñez para que su alegato de clausura por el mismo tiempo. Magistrada, reiteramos que la sola continuidad de pagos o la exigencia de metas comerciales no automatizan un vínculo laboral. La parte demandante pretende desnaturalizar contratos válidamente suscritos sin haber aportado una prueba directa del ejercicio del poder de dirección del empleador. Solicitamos que se declare infundada la demanda en resguardo de la predictibilidad y la seguridad jurídica de las contrataciones civiles. Muchas gracias, doctora. Habiendo escuchado los alegatos de clausura y valorado el material probatorio de manera integral, este despacho procede a emitir el fallo de forma inmediata, garantizando los principios de oralidad y celeridad procesal. Este órgano jurisdiccional determina que, en aplicación de estricto del principio de primacía de la realidad, cuando la práctica demuestra una situación distinta a los documentos formales, debe prevalecer la verdad del hecho. De la valoración conjunta de los medios probatorios se concluye que las labores de promoción financiera efectuadas por el señor Julio de la Cruz de la Torre configuraban una actividad de naturaleza estricta, personal, permanente e íntegra al giro del principal del negocio de la entidad financiera. Asimismo, abonos económicos mensuales que continuados evidencian carácter remunerativo de las prestaciones, independientemente de la formalidad de los recibos por honorarios. Acredita la prestación personal de servicios, se activa la presunción de laboralidad prescrita en el artículo 23.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. El Banco de la Nación basó su estrategia defensiva en negar subordinación, aduciendo la ausencia de controles rígidos y asistencia. Sin embargo, no cumplió con la carga probatoria de demostrar que el locador actuaba en el mercado de manera autónoma, con una estructura empresarial y logística propia. La subordinación laboral se configura cuando el trabajador se inserta en el engranaje organizativo de la institución comitente. Por tales consideraciones, administrando justicia a nombre de la nación, este juzgado especializado de trabajo resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por don Julio de la Cruz de la Torre contra el Banco de la Nación. Declarar la desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados entre las partes a partir del 1 de agosto del 2012. Declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado sujeta al régimen de la actividad privada bajo los alcances del decreto legislativo 728. Ordenar al Banco de la Nación, representado en este acto por el señor Antonio Emilio Illesca Rodríguez, que proceda a la inclusión inmediata del demandante en sus planillas de trabajadores fijos y cumpla con efectuar el pago de los derechos y beneficios sociales correspondientes por la ley que le corresponda.
Las partes quedan debidamente notificadas en este acto. Con la lectura del fallo público se da por concluida la presente audiencia de juzgamiento. Muy buenas tardes a todos.